Hay una búsqueda que la mayoría hace en silencio. No la nombran, pero está ahí, detrás de cada decisión, de cada relación, de cada logro que persiguen. Es la búsqueda de algo sólido, algo que no se mueva cuando el mundo se mueve, algo que no dependa de que alguien esté mirando para seguir existiendo. La llaman seguridad, la llaman confianza, la llaman éxito, pero lo que en realidad están buscando es una fortaleza. Y el problema, el error que cuesta años de vida, es que la buscan en el lugar equivocado. La fortaleza que estás buscando afuera no existe ahí. Nunca existió. Y los que ya lo descubrieron cambian de manera que los que aún buscan afuera no comprenden. Hay una etapa en la vida que la mayoría trata como un problema cuando en realidad es la oportunidad más importante tendrás. El momento en que estás solo con tu proceso, sin aplausos, sin nadie que valide cada paso, sin la garantía de que alguien entiende exactamente lo que estás atravesando. Ese momento incomoda porque vivimos en una cultura que asocia el avance con el acompañamiento, que confunde el aislamiento con el abandono, donde el valor de algo se mide por cuántas personas lo ven o lo aplauden. Pero los que más profundo han llegado saben algo diferente. El trabajo real ocurre en el silencio, el carácter se forja donde nadie mira, y la fortaleza que te sostiene cuando todo tiembla no la produce el aplauso, la produce la consistencia invisible acumulada en los momentos donde nadie estaba mirando y seguiste de todas formas. Los estoicos lo entendieron en condiciones que hacen palidecer cualquier dificultad moderna. Epicteto fue esclavo, no una metáfora, esclavo, sin libertad, sin derechos, sin garantías sobre su propia vida, y desde esa condición desarrolló una filosofía del gobierno interior que todavía estudiamos 2000 años después. Marco Aurelio cargó el peso de gobernar un imperio en guerra con plagas y traiciones dentro de su propio círculo. Séneca vivió bajo Nerón sabiendo que cualquier día podía llegar la orden de su muerte. Ninguno esperó condiciones ideales. Desarrollaron su fortaleza precisamente porque las condiciones no eran ideales. La adversidad no fue su obstáculo, fue su material. Hoy recorremos 5 verdades sobre ese proceso, no para motivarte, sino para que lo veas con claridad. La primera verdad es que la soledad no es un obstáculo en el camino, es el camino mismo. Hay un error que produce más sufrimiento innecesario que cualquier circunstancia externa. Tratar la soledad como un problema a resolver, en lugar de como una condición de desarrollo. ¿Cuánta energía has gastado tratando de llenar los espacios de silencio? ¿Cuántas veces has buscado una pantalla, un ruido, una conversación, no porque lo necesitaras, sino porque el silencio se sentía insoportable? La investigación de Esther Buchholz distingue entre dos tipos de soledad con efectos completamente diferentes. La soledad sufrida pasivamente genera efectos negativos. La soledad aceptada activamente para el procesamiento interno produce mayor claridad cognitiva, mejor regulación emocional y el tipo de autoconocimiento que no puede generarse en presencia constante de otros. El cerebro en soledad activa la red neuronal por defecto, el sistema que integra experiencias, construye narrativas de identidad y procesa emocionalmente lo que ha ocurrido. Cuando llenamos cada espacio de silencio con estímulos externos, esa consolidación no ocurre. La experiencia se acumula sin procesarse, y el resultado es lo que mucha gente siente sin poder nombrarlo. Vivir sin realmente aprender de lo que vive. Acumular años sin acumular profundidad. Marco Aurelio llamaba a esto retiro interior, no como escape del mundo, sino como la condición necesaria para actuar en él con claridad. La soledad no es donde te quedas cuando todo falla, es donde descubres con qué estás construido. La segunda verdad es que el dolor que no resistes se convierte en información, y el que resistes se convierte en carga. El impulso cultural dominante enseña a buscar la salida del dolor lo antes posible, a aliviarlo, a distraerse, a suprimirlo. Y ese impulso tiene un costo que nadie nombra. El dolor no procesado no desaparece, se instala. La investigación de Bessel van der Kolk muestra que las experiencias dolorosas que no se procesan quedan almacenadas en el sistema nervioso como respuestas de activación que se disparan ante estímulos relacionados, muchas veces sin que la persona entienda por qué reacciona de cierta manera. Por eso hay patrones que se repiten aunque conscientemente quieras cambiarlos. No es debilidad de carácter, es dolor no procesado que sigue buscando salida. Procesar no es rumiar,
Rumiar es girar en círculos alrededor del dolor sin extraer nada. Procesar es reconocerlo, darle nombre, extraer la información que contiene e integrarlo en la narrativa de quién eres. Los estoicos entendían lo que la psicología moderna confirma. La adversidad bien procesada produce crecimiento real, no el retorno al estado anterior, sino el desarrollo de capacidades que no existían antes. La pregunta que practicaban no era ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué hace posible esta situación que antes no era posible? ¿Qué está disponible ahora que no estaba antes? No es optimismo forzado, es la extracción deliberada de valor de lo que ya ocurrió y que ya no puede no haber ocurrido. La tercera verdad es que la mente sin dirección produce miedo, y la mente con dirección produce movimiento. La investigación sobre el cerebro en reposo muestra que la mente sin tarea específica tiende naturalmente a generar rumiación sobre el pasado, anticipación negativa y evaluaciones desfavorables del yo, no porque sea pesimista, sino porque anticipar amenazas tiene valor adaptativo evolutivo. El problema es que ese sistema opera con la misma intensidad ante una amenaza real y ante una narrativa imaginaria sobre lo que podría salir mal. El resultado es un estado de activación crónica que se siente como ansiedad, como miedo difuso, como esa sensación de que algo va a salir mal sin poder identificar qué. Epicteto enseñaba a aplicar una pregunta simple ante cualquier pensamiento perturbador. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, el pensamiento no merece más energía. La neurociencia llama a esto revaluación cognitiva, una de las estrategias de regulación emocional con mayor respaldo empírico. No negar lo que sientes, cambiar el marco desde el que lo interpretas. Una mente que examina sus pensamientos en lugar de obedecerlos produce algo diferente al miedo. Produce dirección. La cuarta verdad es que el carácter no se construye en los momentos que el mundo ve. Se construye exactamente en los que no ve. Puedes declarar que eres disciplinado. Puedes construir una narrativa pública sobre quién quieres ser, pero esas declaraciones no construyen nada si no están respaldadas por evidencia consistente. La evidencia se acumula donde nadie observa. Cuando decides hacer lo que prometiste aunque ya no tengas ganas. Cuando mantienes el compromiso aunque el resultado sea incierto. Cuando actúas según tus valores, aunque nadie en el mundo vaya a saberlo. Cada una de esas decisiones acumula un dato que el sistema interno procesa como «puedo confiar en este ser». Esa confianza en uno mismo, construida sobre evidencia real y no sobre aspiraciones, es lo que produce la estabilidad emocional que la mayoría busca en condiciones externas. Los estoicos llamaban a esto homologia, coherencia interna, vivir de manera tal que lo que piensas, lo que dices y lo que haces forman un solo sistema sin contradicciones. Cuando existe esa coherencia, el juicio externo pierde poder, no porque dejes de importarte cómo te perciben, sino porque tu sentido de valor no depende de esa percepción para sostenerse. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones, que eran notas privadas nunca destinadas a publicarse. Actúa de la manera que lo haría el hombre que quieres ser, no cuando alguien te observe. Siempre. La quinta verdad es que sin un propósito claro, cualquier obstáculo parece una señal de que debes detenerte. La investigación de William Damon documenta que las personas con alta claridad de propósito no experimentan menos obstáculos, experimentan los mismos, pero con un sistema de interpretación diferente. Para alguien sin propósito claro, un obstáculo es evidencia de que el camino no funciona. Para alguien con propósito claro, es información sobre qué ajustar para seguir avanzando. Los estoicos llamaban a esta dirección telos, el fin hacia el que se orienta la acción. Sin él, la energía se dispersa y cualquier resistencia la detiene. Con él, la resistencia se convierte en parte del proceso. La neurociencia añade algo concreto. El sistema dopaminérgico no responde principalmente al placer. Responde al movimiento hacia un objetivo significativo. Lo que la mayoría llama falta de motivación es frecuentemente falta de claridad sobre a dónde va lo que está haciendo y por qué importa. El propósito no se encuentra, se construye, con preguntas honestas sobre qué vale la pena y para qué. Y una vez construido, provee la estabilidad que ninguna circunstancia externa puede proveer de manera consistente. 3 acciones para comenzar hoy. Elige 30 minutos sin estímulo externo y observa qué aparece, no para resolver todo,
sino para saber qué está ahí. Identifica una promesa que te has roto repetidamente, una sola, y decide hoy con una acción pequeña empezar a reconstruir la evidencia de que eres alguien que cumple lo que se propone. Escribe en una frase por qué importa lo que estás haciendo, no cómo ni qué lograrás, sino por qué importa, porque esa frase es tu ancla para el día donde el obstáculo llegue, y llegará. Hay algo que separa a las personas que construyen algo duradero de las que no. No es el talento, no es la suerte. Es la capacidad de avanzar cuando no hay señal inmediata de que está funcionando, cuando el proceso es invisible, cuando nadie aplaude. Esa capacidad no se hereda. Se construye exactamente en los momentos que nadie ve, en la coherencia diaria entre lo que dices que eres y cómo actúas cuando nadie te evalúa. Epicteto no tenía acceso a ninguna de las condiciones que la mayoría considera necesarias para el crecimiento, y sin embargo alcanzó algo que sus dueños nunca pudieron: el gobierno de sí mismo. La única libertad que nadie puede confiscar porque no existe afuera, existe solo adentro. Ese gobierno no lo produces esperando las condiciones correctas. Lo produces decidiendo hoy que tus acciones privadas serán coherentes con la persona que quieres ser. Sin aplausos, sin garantías, sin necesidad de que alguien lo entienda para que valga. Guarda este video para cuando el proceso sea más pesado, para cuando el silencio se sienta como abandono en lugar de como entrenamiento. Ese es el momento exacto donde lo que construiste en los días tranquilos se demuestra. El trabajo que hace la diferencia ocurre donde nadie lo ve. Empieza ahora.